Página 9. Hannah Arendt, Hombres en tiempos de oscuridad, 1955. Capítulo. Sobre la humanidad en tiempos de oscuridad. 1.1. Reflexiones sobre Lessing. Las figuras sobre las que Hannah Arendt reflexiona en este libro tienen en común tan solo la época que les tocó vivir. ¿Cuáles fueron las respuestas de Karl Jaspers, Isaac Dinesen, Walter Benjamin, Hermann Braque o Bertolt Brecht, entre otros, a las condiciones externas del mundo durante la primera mitad del siglo XX, con sus catástrofes políticas, sus desastres morales y su sorprendente desarrollo en las artes y las ciencias? Hannah Arendt se acerca a estos bien conocidos personajes guiándose por su concepción filosófica acerca de lo que puede y debe saber un ser humano. No hay que hurgar en las intimidades de las personas para captar los rasgos que los hacen únicos e inmortales. Con una excepcional capacidad de percepción de las cualidades humanas más inconfundibles y profundas, Arendt señala su manera de estar presentes en el mundo, de mostrarse a la luz pública, ya sea en sus obras o sus actos. Nos muestra con precisión y sin eufemismos en qué medida estas figuras lucharon, se tambalearon y tropezaron debido a sus circunstancias y su demonio particular, para ser fieles a sí mismos y a sus aspiraciones más profundas. La distinción otorgada por una ciudad libre y un premio que lleva el nombre de Lessing constituyen un gran honor. Admito que no sé cómo llegué a recibirlo y también que no ha sido fácil para mí aceptarlo. Al decir esto puedo ignorar por completo la delicada cuestión del mérito. En este sentido, un honor nos da una poderosa lección de modestia, pues implica que no nos corresponde a nosotros juzgar nuestros propios méritos como juzgamos los méritos y logros de los demás. Con respecto a los premios, es el mundo el que tiene la palabra, y si aceptamos el premio y expresamos nuestra gratitud por él solo podemos hacerlo al ignorarnos a nosotros mismos y dentro del marco de nuestra actitud hacia el mundo, hacia un mundo y un público al que le debemos el espacio que utilizamos para hablar y para que nos oigan. Sin embargo, el honor no solo nos recuerda en forma enfática la gratitud que le debemos al mundo, también nos crea un alto grado de obligación con él mismo. Dado que siempre podemos rechazar el honor, al aceptarlo no solo reforzamos nuestra posición en el mundo sino que aceptamos una especie de compromiso con éste. El hecho de que una persona aparezca en público y que ese público la reciba y confirme no es algo que deba darse por hecho. Solo el genio es guiado por sus dotes hacia la vida pública y está exento de cualquier decisión de este tipo. Solo en su caso, los honores no hacen más que continuar la concordancia con el mundo, parecen una armonía viviente a toda publicidad, lo que ha surgido independientemente de toda consideración y decisión, así como también de toda obligación, como si fuera un fenómeno natural que surge en la sociedad humana. A este fenómeno podemos aplicar lo que Lessing una vez dijo sobre el hombre con genio, en dos de sus mejores versos. Aquello que lo conmueve, lo conmueve. Aquello que le agrada, le agrada. Su gusto oportuno es el gusto del mundo. Me parece que nada en nuestra época es más dudoso que nuestra actitud hacia el mundo, nada menos dado por seguro que esa armonía con la que aparece en público y que nos impone un honor y cuya existencia confirma. En nuestro siglo, hasta el genio solo ha podido desarrollarse en conflicto con el mundo y el mundo público, aunque haya en forma natural, como siempre lo ha hecho, su propia y peculiar armonía con la audiencia. Sin embargo, el mundo y la gente que lo habita no son la misma cosa. El mundo yace entre las personas y este estar en el medio es hoy objeto, mucho más que los hombres o incluso el hombre, tal como se piensa, de la mayor preocupación y del trastorno más obvio en casi todos los países del globo. Aún en aquellos lugares donde el mundo sigue con un orden a medias, o se mantiene un orden a medias, el reino público ha perdido el poder de iluminación que originalmente era parte de su propia naturaleza. Cada vez son más las personas que en los países del mundo occidental, el que desde la decadencia de la antigüedad ha considerado la libertad política como una de las libertades básicas, hacen uso de esta libertad y se han retirado del mundo y de sus obligaciones dentro de él. Este retiro del mundo no necesariamente daña a un individuo, este puede incluso llegar a cultivar grandes talentos hasta el punto de la genialidad y así volver a ser útil al mundo otra vez. Pero con cada individuo que se retira el mundo sufre una pérdida casi demostrable, lo que se pierde es ese estar en el medio específico y a menudo irreemplazable que debería haberse formado entre este individuo y sus semejantes.
Es por eso que cuando consideramos el verdadero sentido de los honores y premios públicos bajo las condiciones actuales, se nos puede ocurrir que el Senado de Hamburgo halló una solución al problema parecida a la del huevo de Colón cuando decidió ligar el premio de la ciudad con el nombre de Lessing. Pues Lessing jamás se sintió cómodo en el mundo tal como era entonces y tal vez nunca lo deseó, y aún después de su propia moda siempre siguió comprometido con él. Esta relación estaba gobernada por circunstancias únicas y especiales. El público alemán no estaba preparado para él y, por lo que sé, jamás le rindió honores mientras vivía. Según el propio juicio de Lessing, carecía de esa armonía alegre y natural con el mundo, una combinación de mérito y buena fortuna que tanto él como Goethe consideraban un signo de genialidad. Lessing creía estar en deuda con la crítica por algo que se acerca mucho al genio, pero que nunca adquirió esa armonía natural con el mundo donde fortuna sonríe cuando aparece virtud. Todo esto pudo haber sido bastante importante, aunque no decisivo. Casi parece como si en algún momento se hubiese decidido a rendir homenaje al genio, al hombre de gusto oportuno y él mismo seguir a aquellos que una vez llamó los hombres sabios que hacen temblar los pilares de las verdades más conocidas cada vez que bajan los ojos. Su actitud hacia el mundo no era ni positiva ni negativa sino más bien radicalmente crítica, y con respecto al reino público de su época, totalmente revolucionaria. Pero también fue una actitud que quedó en deuda con el mundo, que nunca abandonó el suelo sólido del mundo y nunca llegó al extremo de utopía sentimental. En Lessing, el temperamento revolucionario estaba asociado a un curioso tipo de parcialidad que se aferraba a detalles concretos con un cuidado exagerado, casi pedante, y que dio lugar a varios malentendidos. Uno de los componentes de la grandeza de Lessing fue el hecho de que nunca permitió que la objetividad supuesta le hiciera perder la visión de la verdadera relación con el mundo de las cosas o los hombres que él atacaba o alababa. Eso no ayudó a su crédito en Alemania, donde la verdadera naturaleza de la crítica es menos comprendida que en cualquier otra parte. Para los alemanes era difícil comprender que la justicia poco tiene que ver con la objetividad en el sentido corriente del término. Lessing nunca hizo las paces con el mundo donde vivía. Le gustaba desafiar prejuicios y decir la verdad a los subordinados a la corte. Por caro que haya pagado estos placeres, eran placeres literarios. Una vez, cuando intentaba explicar el origen del placer trágico, dijo que todas las pasiones, aun las más desagradables, son agradables en tanto que pasiones porque nos hacen más conscientes de nuestra existencia, nos hacen sentir más reales. Es sorprendente cómo estas frases nos recuerdan la doctrina griega de las pasiones, que consideraba, por ejemplo, la ira como una de las pasiones agradables, pero incluía la esperanza y el temor entre las pasiones malas. Esta evaluación se basa en diferencias en la realidad, igual que en Lessing, no, sin embargo, en el sentido de que la realidad se mide por la fuerza con que la pasión afecta al alma sino por la cantidad de realidad que la pasión le transmite. En la esperanza, el alma ignora la realidad, como en el temor, la rehúye. Pero la ira, y sobre todo la ira de Lessing, revela y expone al mundo del mismo modo que el tipo de risa de Lessing en Mine von Barnhelm trata de lograr la reconciliación con el mundo. Esa risa nos ayuda a encontrar un lugar en el mundo, pero irónicamente, sin tener que vender el alma para ello. El placer, que fundamentalmente es la conciencia intensificada de la realidad, salta de una franqueza apasionada al mundo y al amor por él. Ni siquiera el hecho de saber que el mundo puede destruir al hombre desmerece el placer trágico. Si la estética de Lessing, en contraste con la de Aristóteles, considera hasta el temor como una variedad de piedad, la piedad que sentimos por nosotros mismos, la razón es tal vez que Lessing está tratando de librar al temor de su aspecto escapista en lugar de rescatarlo como una pasión, es decir, como un sentimiento en el cual nos vemos afectados por nosotros mismos al igual que en el mundo nos vemos afectados por otras personas. Íntimamente ligado a esto está el hecho de que para Lessing, la esencia de la poesía era la acción y no, como para Herder, la fuerza mágica que afecta mi alma, ni tampoco, como lo fue para Goethe, naturaleza a la cual se le ha dado forma. A Lessing no le preocupaba en absoluto la perfección de la obra de arte en sí misma, que Goethe consideraba el requisito eterno e indispensable. Más bien, y aquí concuerda con Aristóteles, le preocupaba el efecto sobre el espectador,
que es quien viene a representar el mundo o ese espacio terrenal que está entre el artista o escritor y sus semejantes como un mundo en común con ellos. Lessing experimentó el mundo con ira y con risa, y la ira y la risa están influenciadas por su naturaleza. Por lo tanto, Lessing no pudo o no quiso juzgar una obra de arte en sí misma, independientemente de su efecto en el mundo, y por ello podía atacar o defender en sus polémicas según la forma en que el público juzgara el asunto en cuestión y en forma bastante independiente de su grado de verdad o falsedad. No solo fue una forma de galantería cuando declaró que dejaría en paz a aquellos contra quienes todos estaban acometiendo, era también una preocupación, que en él se había tornado instintiva, por la corrección relativa de las opiniones que por buenas razones se llevan la peor parte. Ni siquiera en la disputa sobre la cristiandad adoptó una postura fija. Tal como una vez trató de explicar con magnífico conocimiento de sí mismo, instintivamente comenzó a dudar de la cristiandad cuando más persuasivamente trataban de probárselo, e instintivamente trató de conservarla en su corazón cuando con malicia trataban de pisotearla. Sin embargo, esto significa que mientras todos los demás discutían sobre la verdad de la cristiandad, él defendía principalmente su posición en el mundo, ansioso de que pudiera otra vez imponer su dominación, o desaparecer del todo. Lessing fue muy perspicaz cuando vio que la teología iluminada de su época bajo el pretexto de convertimos en cristianos racionales nos convierte en filósofos extremadamente irracionales. Ese discernimiento no solo surgió de su partidarismo en favor de la razón. La principal preocupación de Lessing en todo este debate era la libertad, que corría más peligro en manos de aquellos que querían imponer la fe por medio de pruebas que de aquellos que consideraban la fe como un don de la gracia divina. Pero también estaba su preocupación por el mundo, donde sentía que tanto la religión como la filosofía debían tener su lugar, aunque separados, de modo que detrás de la división cada una puede seguir su camino sin molestar a la otra. Para Lessing, la crítica siempre adopta una postura por el bien del mundo, comprendiendo y juzgando todo en términos de su postura en el mundo en cualquier momento dado. Dicha mentalidad nunca puede dar origen a una visión del mundo definida, la cual, una vez adoptada, es inmune a otras experiencias en el mundo porque se ha aferrado con firmeza a una sola perspectiva posible. Necesitamos con urgencia que Lessing nos enseñe esta actitud, y lo que nos dificulta tanto aprenderlo no es nuestra desconfianza en la Ilustración o en la creencia en la humanidad del siglo XVIII. No es el siglo XVIII sino el XIX el que se interpone entre Lessing y nosotros. La obsesión del siglo XIX con la historia y el compromiso con la ideología sigue teniendo tanta importancia en el pensamiento político de nuestra época que nos sentimos inclinados a considerar que el libre pensamiento, que jamás emplea la historia o la lógica coercitiva como muletas, no posee ninguna autoridad sobre nosotros. Para estar seguros, aún somos conscientes de que el pensamiento no solo necesita inteligencia y profundidad sino coraje, por encima de todo. Sin embargo, nos sorprende que el partidarismo de Lessing por el mundo haya llegado a punto tal de sacrificar por él el axioma de la no contradicción, el reclamo de la coherencia, lo que suponemos es obligatorio para todos aquellos que escriben y hablan. Lessing declaró con total seriedad: no estoy obligado a resolver las dificultades que creo. Que siempre mis ideas sean un poco dispersas o incluso parezcan contradecirse entre sí, si tan solo son ideas en las que los lectores hallarán material que los lleve a pensar por sí mismos. No solo quería que nadie lo reprimiera, sino que tampoco quería reprimir a nadie, ni por la fuerza ni por medio de pruebas. Para él, la tiranía de aquellos que intentaban dominar el pensamiento por medio del razonamiento y las sofisterías, al imponer la argumentación, eran más peligrosos para la libertad que la ortodoxia. Ante todo, él jamás se reprimió, y en lugar de fijar su identidad en la historia con un sistema perfectamente coherente, esparció en el mundo, como él mismo sabía, nada más que fermenta cognitionis. Por lo tanto, el famoso Selbstdenken, pensamiento independiente por uno mismo, no es una actividad perteneciente a un individuo cerrado, integrado, orgánicamente desarrollado y cultivado que mira a su alrededor para ver cuál es el lugar más favorable en el mundo para su desarrollo, para poder lograr una armonía con el mundo al desviar el pensamiento. Para Lessing, el pensamiento no surge a partir del individuo y no es la manifestación de un ser. Más bien, el individuo, quien, según Lessing, fue creado para la acción y no para el raciocinio,
Elige dicho pensamiento porque descubre en el pensamiento otra forma de moverse en el mundo con total libertad. De todas las libertades específicas que se nos pueden ocurrir al oír la palabra libertad, la libertad de movimiento es desde el punto de vista histórico la más antigua y también la más elemental. El hecho de poder ir hacia donde deseamos es el gesto prototípico de ser libre, así como la limitación de la libertad de movimiento ha sido desde tiempos inmemoriales la condición previa a la esclavitud. La libertad de movimiento es también una condición indispensable para la acción y es en la acción donde los hombres experimentan por primera vez la libertad en el mundo. Cuando a los hombres se los priva de su espacio público, que queda constituido al actuar juntos y luego se va completando por propia voluntad con los sucesos y las historias que se desarrollan en la historia, se refugian en su libertad de pensamiento. Esta es una experiencia muy antigua, claro. Y al parecer, Lessing fue obligado a adoptar algunos de esos refugios. Cuando oímos hablar de un refugio de la esclavitud en el mundo de la libertad de pensamiento, recordamos naturalmente el modelo estoico, porque desde el punto de vista histórico fue el más efectivo. Pero para ser precisos, el estoicismo no representa tanto un retiro de la acción al pensamiento como un escape del mundo hacia el ser, el cual, según se espera, podrá sostenerse con soberana independencia del mundo exterior. En el caso de Lessing no ocurrió nada parecido. Lessing se refugió en el pensamiento, pero no en su propio ser, y si para él existía una relación secreta entre la acción y el pensamiento, creo que existía, aunque no puedo probarlo por medio de citas, la relación consistía en el hecho de que tanto la acción como el pensamiento se dan en la forma de movimiento y que, por lo tanto, la libertad sirve de fundamento a ambos, libertad de movimiento. Quizás Lessing jamás haya creído que la acción puede ser reemplazada por el pensamiento o que la libertad de pensamiento puede ser un sustituto de la libertad inherente en la acción. Sabía muy bien que entonces vivía en el país más esclavista de Europa, a pesar de que se le permitía ofrecerle al público tantas necedades contra la religión como quisiera. Pues era imposible alzar la voz por los derechos de los súbditos contra la extorsión y el despotismo, en otras palabras, actuar. La secreta relación de su pensamiento de sí mismo con la acción se basaba en que nunca ligaba su pensamiento a resultados. De hecho, renunció en forma explícita al deseo de obtener resultados, en tanto que estos significaran la solución final a los problemas que su pensamiento planteaba para sí mismo. Su pensamiento no era una búsqueda de la verdad, dado que cada verdad que es el resultado de un proceso de pensamiento pone necesariamente un punto final al movimiento del pensamiento. Los fermenta cognitionis que Lessing esparció por el mundo no tenían por objeto comunicar conclusiones sino estimular a otros al pensamiento independiente, y esto con el solo propósito de crear un discurso entre pensadores. El pensamiento de Lessing no es el silencioso, platónico, diálogo entre yo y mí mismo, sino un diálogo anticipado con otros, y esta es la razón por la que es esencialmente polémico. Aunque hubiese logrado conseguir su discurso con otros pensadores independientes y escapar así a una soledad que, para él en particular, paralizaba todas las facultades, no habría sido fácil convencerlo de que esto ponía todo en orden. Pues lo que estaba equivocado, y lo que ningún diálogo ni pensamiento independiente podía arreglar, era el mundo, es decir, la cosa que surge entre las personas y en la que todo aquello que los individuos llevan con ellos de manera innata puede tornarse visible y audible. En los 200 años que nos separan de la época en que vivió Lessing, muchas cosas han cambiado con referencia a esto, aunque pocas han cambiado para mejor. Los pilares de las verdades más conocidas, para seguir con su metáfora, que en esa época se tambaleaban, hoy yacen destruidos, ya no necesitamos a la crítica ni a los hombres sabios para que los sigan sacudiendo. Solo necesitamos mirar a nuestro alrededor para ver que estamos de pie en medio de una montaña de escombros de aquellos pilares. En cierto sentido, esto podría ser una ventaja, al promover un nuevo tipo de pensamiento que no necesita ni pilares ni soportes, ni normas ni tradiciones que se muevan con libertad en un terreno nada familiar. Pero en el mundo tal como es, resulta difícil disfrutar de esta ventaja. Hace tiempo ya que se tornó aparente que los pilares de las verdades también han sido los pilares del orden político, y que el mundo, en contraste con las personas que viven y se mueven libremente en él, necesita de dichos pilares para garantizar la continuidad y permanencia,
sin las cuales no puede ofrecer a los mortales el hogar relativamente seguro y relativamente imperecedero que necesitan. La humanidad misma del hombre pierde su vitalidad hasta el punto de que se abstiene de pensar y deposita su confianza en viejas verdades o incluso en algunas nuevas, arrojándolas como si fueran monedas con las cuales se equilibran todas las experiencias. Sin embargo, si esto es cierto para el hombre, no lo es para el mundo. El mundo se torna inhumano, inhóspito a las necesidades humanas, que son las necesidades de los mortales, cuando se lo empuja con violencia hacia un movimiento en el cual ya no existe ninguna forma de permanencia. Esa es la razón por la cual, desde el gran fracaso de la Revolución Francesa, la gente ha ido erigiendo nuevamente los pilares que entonces destruyeron y solo para verlos, una y otra vez, primero tambalear y luego derrumbarse. Los errores más terribles han reemplazado las verdades más conocidas y el error de estas doctrinas no constituye ninguna prueba, ningún nuevo pilar para las viejas verdades. En el reino de la política, la restauración nunca es un sustituto para un nuevo fundamento, pero, en el mejor de los casos, será una medida de emergencia que se tornará inevitable cuando el acto del fundamento, llamado revolución, haya fracasado. Pero también es igual de inevitable que en dicha constelación, en particular cuando se extiende sobre periodos de tiempo tan prolongados, vaya creciendo la desconfianza de la gente en el mundo y en todos los aspectos del reino público. Pues la fragilidad de estos pilares del orden público tantas veces restaurados se tornará cada vez más aparente después de cada colapso, de modo que finalmente el orden público se basa en que la gente considera esas verdades más conocidas como evidentes por sí mismas cuando secretamente ya casi nadie cree en ellas. Página 17.